En este video, mi compañera Juliana Uribe y quien les habla Jaime Usme, les hablaremos un poco de la política cambiaria. Política cambiaria. El manejo de las divisas es uno de los aspectos más complejos de la economía de un país. Conseguir un tipo de cambio adecuado a la realidad y a las circunstancias económicas es una tarea compleja y de gran importancia que tiene efectos en los más diversos aspectos de la vida económica de un país. Pues bien, la implementación de instrumentos y medidas aplicadas por un gobierno con el objetivo de regular el tipo de cambio de una moneda se conoce como política cambiaria. La política cambiaria busca controlar el tipo de cambio ideal de una divisa, puesto que el tipo de cambio tiene efecto directo sobre diversos aspectos de la economía de un país y, en definitiva, con el manejo de la inflación, las exportaciones e importaciones, lo que a la vez renueva el empleo y el crecimiento económico. El tipo de cambio de un país refleja su oferta y demanda de divisas, en que la oferta proviene básicamente de las exportaciones y los flujos de entrada de capitales y la demanda de la necesidad de importar bienes y servicios. Las expectativas sobre el futuro de la balanza de pagos a menudo juegan también un papel en la determinación en la tasa de cambio del momento. En la mayor parte de las circunstancias, el tipo de cambio también responde a las tasas de inflación interna. Por la siguiente razón, un incremento en los precios nacionales superior al aumento de precios en los socios comerciales toma las exportaciones del país menos competitivas y sus importaciones más atractivas. Por lo tanto, si los otros factores no varían, esto disminuiría la oferta futura en divisas con relación a la demanda y, por ende, hará que el tipo de cambio se deprecie. En este sentido simple, haciendo abstracción de los flujos de capital, el tipo de cambio no controlado tendería a moverse con el tiempo de consonancia con la diferencial entre la inflación interna y la externa, manteniendo así la paridad del poder adquisitivo entre el país y sus socios comerciales. Esta es la tendencia a largo plazo, pero pueden haber variaciones considerables en el corto plazo alrededor de las tendencias, especialmente en respuesta a las fluctuaciones de los flujos de capital. Dado que la depreciación del tipo de cambio encarece las importaciones, los movimientos del tipo de cambio alimentan adicionalmente la inflación interna. Sin embargo, los aumentos de la tasa de la inflación inducidos por el tipo de cambio tienden a ser proporcionalmente menores que la depreciación cambiaria misma, usualmente 50% a 70% de la depreciación. Por lo tanto, si la inflación se puede controlar con políticas fiscales y monetarias apropiadas, los movimientos del tipo de cambio y la tasa de inflación disminuirán y eventualmente cesarán, dando como resultado la estabilidad de los precios. Es importante tomar en cuenta la cadena de causalidad económica básica. La política fiscal y la política monetaria determinan la tasa de inflación, y esta última a su vez juega un papel importante en la determinación del tipo de cambio. Pero, dado que los movimientos del tipo de cambio generan efectos temporales en dirección opuesta, aumenta la tasa de inflación. Los gobiernos que buscan la estabilidad a veces tratan de fijar el tipo de cambio o restringir sus movimientos para reducir la tasa de inflación a corto plazo. En muchos países en desarrollo, esa política popular entre la clase media urbana, principal compradora de bienes de consumo duraderos importados, sin embargo, es una política que va contra la dirección de la casualidad y por lo consiguiente difícil de sostener. Esta política debilita la competitividad de las exportaciones y hace déficits a los productos a competir con las importaciones en el mercado nacional. Con un tipo de cambio fijo, los incrementos en los costos y precios domésticos se transmiten en las mismas proporciones al precio de las exportaciones, expresada en una moneda extranjera, y por las exportaciones se vuelven menos competitivas en los mercados externos. Como resultado, un tipo de cambio fijo, sin tomar en cuenta la inflación del país, aún no fluctúa en lo suficiente para mantener la paridad del poder adquisitivo. Puede hacerse insostenible y la política fracasar. Cuando el tipo de cambio se deprecia menos que la diferencia entre la tasa de inflación interna y externa, se dice que el tipo de cambio real se aprecia. Esto puede ocurrir por razones económicas naturales, como cuando ingresa un flujo de divisas grande y continuo,
más o menos indiferente a la tasa de inflación interna. El ejemplo clásico es el del descubrimiento de importantes yacimientos de gas o petróleo. Los ingresos de divisa resultantes sostienen el tipo de cambio, evitando que se deprecie independientemente de la tasa de inflación interna. Sin embargo, la combinación de inflación interna, que sube los costos de los productores, y un tipo de cambio estable que mantiene los precios de las exportaciones estables en monedas nacionales, es decir, un tipo de cambio real que se aprecie, normalmente debilita la competitividad de la actividad agrícola e industrial más sensible a las variaciones de los precios. Este fenómeno económico se notó por primera vez a raíz del descubrimiento de yacimiento de gas natural en Holanda a mediados de los años 50. Se le conoce entonces como la enfermedad holandesa, teniendo en cuenta sus efectos negativos sobre otros sectores de la economía. El Banco de la República puede intervenir en el mercado cambiario mediante los siguientes instrumentos. Intervención a través de la subasta de opciones de compra o venta de divisas al banco para el control de la volatilidad de la tasa de cambio. Intervención a través de subasta discrecionales de opciones de venta de divisas al banco para acumulación de reservas internacionales. Intervención a través de subasta discrecionales de opciones de compra de divisas al banco para desacumulación de reservas internacionales. Intervención discrecional a través de compra o venta directas de divisas del banco en el mercado cambiario. Intervención mediante la realización de subastas competitivas de compra de dólares en el mercado cambiario. En conclusión, es preciso tener una visión de los temas cambiarios, estructural o de largo plazo. Esto significa que hemos de tomar conciencia de que la evolución del tipo de cambio es más un resultado de la política macroeconómica y de variables exógenas, que de acciones del gobierno y del Banco de la República. Guillermo Valencia, un empresario exitoso que exporta la totalidad de su producción, lo ha visto con claridad. Él dice: no podemos ganar competitividad a punta de tasa de cambio, lo cual implica reconocer la relativa ingobernabilidad de esta variable y la existencia de otras que son cruciales, tales como la productividad de las industrias, la seguridad fiscal y la calidad de la infraestructura. La tarea conjunta que los sectores público y privado tienen en este campo son enormes.